de los movimientos, ese ya estaría como hecho, resuelto. Entonces, de ese punteo, nos redactan cuáles fueron las diferencias encontradas. Y nos dicen, saldo según resumen del banco. O sea, el saldo siempre es importante saber a qué fecha estamos parados haciendo la conciliación, porque esa fecha debe coincidir, tanto de parte del resumen como de parte del mayor. El 31 de diciembre, justo estamos ahí, año nuevo, y estamos nosotros haciendo la conciliación último día del año. Según el resumen, 1628. Y del punteo ese de las operaciones surgió que hubo un depósito que se hizo el 25 de diciembre, 300 pesos, y nosotros se ve que lo vimos en el resumen bancario, pero en mi mayor de la cuenta banco, cuenta corriente, nosotros no lo registramos. Por eso dice no registrado en los libros. Bien, ¿qué más se encontró? El cheque número 111 de 100 pesos también debemos haber visto en el resumen bancario que ese cheque fue presentado para que lo paguen al beneficiario de ese cheque, pero nuestros libros no lo contabilizamos, la salida de ese cheque, ¿no? ¿Qué más? Un depósito el 30 de diciembre de 400 pesos y me aclara que está pendiente de acreditación por parte del banco. O sea, acá al revés. Nosotros lo registramos en nuestra contabilidad, pero todavía ese depósito no está reflejado en el resumen banco. Y muy probablemente debe ser porque nosotros le hicimos el 30, ¿no? Acá no me aclara que sea de un cheque por ahí que tarda un poco más. Puede ser en efectivo y que lo hayamos hecho a última hora, vieron, de la tarde. Y como el 31 de diciembre los bancos no trabajan, entonces no se nos acredita en una cuenta. Se va a acreditar el primer día hábil, yo creo. Bien, nota de débito bancaria 60 pesos masiva por gasto de chequera. ¿Esto dónde lo detectamos? En el resumen del banco. Entonces nos enteramos que el banco nos cobra por pedir una libreta de cheques 60 pesos masivos. Y obviamente se trata de algo que todavía no registramos en nuestros libros. Nos enteramos recién ahora de ese gasto. Y por último, dice el cheque número 344 de 150 pesos no fue pagado todavía por el banco. Bien, entonces estas fueron las diferencias detectadas del punteo entre el resumen y el mayor. Entonces, ¿cuál era el segundo paso que nosotros teníamos que hacer en ese procedimiento de control que recibía el nombre de conciliación bancaria? Clasificar las diferencias encontradas en dos grandes grupos. ¿Cómo se llamaban esos grupos de diferencia? Una, ¿cómo se llamaban? De tipo, ¿cómo? Temporaria. Temporarias, que esas nosotros teníamos que hacer algo con esas, teníamos que ajustarlas. Las temporarias o desfasajes operativos. No, Esa no. claro, esa no teníamos que hacer en nuestra contabilidad. Nada, no teníamos que hacer ningún asiento de ajuste. Pero sí había que tenerlas en cuenta en lo que es el papel de trabajo de esta conciliación, o sea, en el armado del saldo real del banco. Acá, de estas 5 diferencias detectadas,
¿Les parece que hay alguna de esas diferencias temporarias o de pasajes operativos? ¿Cuál les parece? Que son siempre los mismos. Así que como no, yo nunca recomiendo que acudan a la memoria, pero en este caso siempre van a ser del mismo tipo las temporarias. ¿Y cuáles son? El punto C, profe. El C Sí. Y el E. y el E. O sea, siempre que les digan depósito pendiente de acreditación, esa ya de cajón que es una temporaria. Y después, siempre que digan cheque número no pagado aún por el banco, esa también. Entonces, estas dos, si les parece, le ponemos que son temporarias. ¿Estamos? Bueno. Bien, entonces, todas las otras van a ser las otro tipo de diferencias que, ¿cómo se llamaban? Las Permanente. que sí, las permanentes, las que sí teníamos que seguramente hacer así, un asiento de ajuste. Entonces, tercer paso, ya clasificamos las diferencias. El tercer paso era partir de ambos saldos, o sea, saldo según mi mayor y saldo según resumen, a una misma fecha, 31 de diciembre en este ejercicio, y a ese saldo sumarle o restarle las diferencias correspondientes. ¿Cuál es el saldo según mayor? Dice, esperen que acá arriba, dice, el saldo de la cuenta Banco Río en los libros de la empresa es 1.750,60. Ese es el saldo según mayor. El saldo según resumen, este que les dice acá, 1.628. Como ven, no coincide. Entonces va a haber que hacer sumas y restas de errores, omisiones, desfasajes operativos. Entonces, partimos de el saldo según el mayor y el saldo según el resumen. Ya del lado del resumen bancario, yo ya puedo poner estas dos diferencias que clasificamos como temporales. El depósito, yo en mi contabilidad, yo ya lo había sumado en mi cuenta banco, pero el banco todavía no. Entonces, lo que hago es como, digamos, un artilugio temporario de sumárselo acá, al importe del banco. Entonces, hago de cuenta como si el banco ya lo hubiera, ese importe incrementado en mi cuenta. Y el otro, que era el cheque, que yo ya lo emití, yo ya lo saqué de mi cuenta banco, pero todavía al que se lo entrega ese cheque no lo presentó a que se lo paguen. Entonces, también hago de cuenta como si se hubiera presentado ese cheque. Y se lo resto al saldo según resumen. Entonces, del lado del banco, de la contabilidad del banco, vamos a decirlo así, mi saldo real me dio 1.870. Vamos del lado de mi contabilidad, del mayor que yo tenía en la cuenta. Entonces, partíamos de 1.750,60. ¿Y qué pasa? Dice, detectamos que el depósito del 25 de diciembre no fue registrado. Si no fue registrado, ¿qué corresponde hacer? Registrarlo. Entonces, sumarlo al saldo de mi mayo. Después vamos a verlo así. Bien, con el cheque 111 también no fue registrado. O sea, el A y el B se tratan de omisiones. No me equivoqué, simplemente me olvidé de registrarlo. Entonces, si se libró, o sea, se emitió un cheque por 100 pesos y no lo registré, lo que voy a tener que hacer es ahora restarlo del saldo de mi mayo. Y por último,
¿qué me quedan? Los gastos por chequera, que son gastos bancarios. 60 pesos más el IVA sobre esos 60 pesos. Todo gasto bancario resta del saldo de mi cuenta. ¿Cuánto me da? El saldo real, 1878, que sí o sí tiene que coincidir con el saldo que me dio al efectuar el otro cálculo en paralelo, donde ajustamos la contabilidad del banco. Entonces, ¿me da igual? Sí. Con eso me quedo tranquila que está todo bien. Penúltimo paso de la conciliación. Tengo estos diferencias por omisiones, por errores. En este caso, en este ejercicio fueron todas omisiones. No tuve ningún error. ¿Qué tengo que hacer? Registrarlas en mi contabilidad, porque, como les dije, esto es un cálculo auxiliar que yo hago en una planilla de Excel, en un papel, en donde yo quiera. Pero de esto se tiene que enterar la contabilidad. La tengo que afectar por estos importes que yo detecté que omití su contabilización. Entonces, tengo que hacer los ajustes en el libro de gastos. El depósito no registrado. ¿Cómo registro todo depósito que hagamos en el banco? Aumento la cuenta banco, 300 pesos, y me dice que fue depósito, no. Bueno, supongamos que fue en dinero en efectivo. Disminuyo la cuenta caja por 300 pesos. Después, el cheque número 111, que también habíamos omitido su registración, 100 pesos. Si es un cheque, yo ya sé que me va a salir el banco, me va a aparecer acreditado el banco. ¿Y por qué concepto fue que emitimos ese cheque? Dice, pagamos de contado una factura por artículos de limpieza. Me dice que es monotributista el que me vendió esos artículos. ¿Por qué me lo aclara? Porque no vamos a tener IVA crédito fiscal. Y esos artículos de limpieza se utilizan para limpiar la oficina de venta y la oficina de contaduría en partes y bolas. Entonces, vamos al asiento. Artículo de limpieza va a ser un gasto. Mitad gasto de administración por la oficina de contaduría y mitad por la oficina de venta lo mandamos a comercialización. Y el banco me sale por los 100 pesos. Profe, Sí, yo me quedé con la duda de por qué las temporarias las ponía en el saldo resumen. No había escuchado bien. porque estas yo no las puedo poner acá, ajustando el saldo de mi mayor contable. ¿Y por qué es eso? Porque siempre en el saldo del mayor lo que se ponen son omisiones, como en este caso, que yo no haya registrado algo, omisiones porque recién ahora me entero, como son los gastos bancarios, o todo tipo de errores que yo que cometí al registrarlo. O sea, se registró, pero se hizo mal. Pero estos, que son las llamadas temporarias o de pasajes operativos, no tengo por qué venir a sumarlos o restarlos de este lado. ¿Y por qué? Una, porque primero yo me tengo que fijar si estuvo bien hecho. Sí, acá no me dice que haya estado mal registrado. Y segundo, que ya fue contabilizado. Entonces, yo, ¿por qué lo voy a sumar o restar del saldo de mi mayor 2 veces? Si ya fue registrado y fue registrado correctamente. Entonces, yo lo tengo bien
en lo que es la contabilidad de mi empresa. Pero ¿quién es el que no lo tiene aún en su contabilidad? El banco. ¿Y por qué no lo tiene? Y porque el cheque, por ejemplo, él no va a restarlo del importe de mi cuenta, porque hasta que el otro, a quien yo le entregue ese cheque, no vaya al banco y diga, bueno, páguenme en este cheque, él no va a restar esos 150. Y está bien que sea así, ¿no? Entonces, el depósito, ¿por qué no lo sumó todavía al banco? Que es lo que se dice acreditar en mi cuenta. Y porque justo nos agarra el feriado bancario. Entonces, va a esperar que sea día hábil para acreditarnos la plata en la cuenta. Entonces, yo como sí lo tengo en mi contabilidad, pero el banco todavía no lo tiene, yo lo que hago con esto es como corregir eso que se va a corregir solo con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando llegue seguramente el 2 de enero, el depósito va a aparecer en mi cuenta, en el resumen bancario. Los 400, el banco me los va a sumar. Y ese cheque, y bueno, calculemos más o menos, no dice la fecha en que se emitió este cheque, pero pongámosle el 15 de enero, ese al cual se lo entregué va y se presenta a cobrarlo. Entonces ahí recién el banco lo va a recibir. Entonces, por el simple paso de los días, estas diferencias se corrigen solas. Pero yo, que estoy a esta fecha queriendo que me coincida el saldo de mi mayor con lo que dice la contabilidad del banco, tengo que hacer este artilugio adelantándome en el tiempo. Entonces, hago de cuenta que el banco ya lo sumó y ya lo restó. ¿Se entendió más o menos por qué lo pongo siempre de este lado las temporarias y no de este? ¿Mm? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, no, por favor. Bueno, ¿qué nos queda por hacer? Ah, el último movimiento, que es la nota de débito. Siempre los gastos bancarios, el asiento es el mismo. Yo les había dicho que los gastos que me demanda a mí tener una cuenta corriente en un banco, siempre se tratan de gastos de administración. Su cuenta, gastos bancarios. Sobre esos gastos puede haber IVA, crédito fiscal. Y también les había remarcado que no lo pongan como una subcuenta de gasto de administración. No, es una cuenta aparte, IVA, crédito fiscal. Todo sumado, ¿de dónde sale esa plata? De la cuenta corriente de mi banco. Ahí terminaron los asientos de ajuste, no tengo más nada que registrar porque yo sé que esto de este lado, nunca, pero nunca yo tengo que hacer ningún ajuste, ¿no? ¿Estamos? Bien. ¿Qué otra cosa me queda? Y con eso ya terminamos el ejercicio. El mayor, pero ahora, ¿cómo va a estar ese mayor? Con un saldo ajustado, con el saldo que realmente refleja lo que, la verdadera realidad de lo que yo tengo en mi banco. Entonces, no es ese mayor contable que yo tengo que hacer, no es más que esto que yo hice acá con los distintos ajustes. Pero en forma de mayor. Hago una T, donde pongo el debe, el haber, parto del saldo antes de la conciliación y le voy poniendo lo que sumé, lo que resté, obtengo nuevamente el total del debe, el total del haber, y me tiene que quedar como saldo de la cuenta el mismo importe que obtuvimos nosotros acá arriba
cuando hicimos ese cálculo auxiliar de la conciliación. Así que con esto, ahí estaría terminado el ejercicio completo de conciliación. En un caso sí, en que ya nos presentan resumidas las diferencias de texto. Vamos ahora al 22. Porque, a ver, el 19 y el 20 son iguales. Prácticamente cambian los importes, pero son muy, muy parecidos. Así que vamos más vale al ejercicio 22. Así seguimos practicando con el tema. Bien, el 22, acá nos piden, lo que nos piden es siempre lo mismo. Concilie la cuenta bancaria a tal fecha, determine el saldo real, registre los asientos y mayorice. Siempre les van a pedir lo mismo. Salvo que en el examen les pidan una única cosa. Entonces ustedes limítense en hacer eso. Si les queda tiempo, hagan todo. Pero si les piden nada más que, qué sé yo, determine el saldo real, o nada más, hagan los ajustes, bueno, hagan eso. Bien, pero ahora que lo estamos aprendiendo, tenemos que hacer todos los pasos que ya conocemos. En este ejercicio 22, acá sí, nos da el resumen del banco y los movimientos que yo tuve en mi mayor contable. Entonces, primer paso que nosotros hacíamos cuando teníamos así los dos papelitos, vamos a decir. Agarro el resumen, porque el supuesto del cual partimos es que el banco siempre está correcto lo que él registra. Entonces, los que podemos llegar a equivocarnos somos nosotros. Es el supuesto, ¿no? En la realidad, ustedes sabrán que no pasa siempre así y por ahí el banco se manda de la suya. Pero bueno, a los fines pedagógicos, supongamos que el banco no se equivoca. Entonces, vamos tomando, a partir de los movimientos que nosotros vemos en el resumen, y vamos buscando esos movimientos si los tenemos o no en mi mayor. Eso es lo que se llama el punteo de las ofertas. Primer ítem que aparece. 2 de septiembre, depósito de un cheque, 700 pesos, pero nos dice que ese depósito fue hecho 72 horas atrás. O sea, habrá sido hecho posiblemente el 30 de agosto. 30, 31, 1 de septiembre y recién 30 o 31 de agosto, ¿no? Depende cómo lo tome el banco. Entonces, recién aparece acreditado en mi cuenta 3 días posteriores al cual yo fui y deposité ese cheque. Entonces, busco esos 700, los busco en el mayor de mi cuenta. ¿Están esos 700? Yo no los veo. ¿No? ¿Y por qué no están? Y está bien que no estén en este mes de septiembre. Porque me dice justamente que fue hecho 3 días atrás, entonces en agosto. Y yo, como estoy tomando únicamente los movimientos de septiembre, ese depósito seguramente va a estar, pero en agosto, en el mayor de agosto. Salvo que le pongan una llamadita acá y digan, ese depósito la empresa omitió contabilizarlo, pero no se lo van a complicar tanto. ¿Vamos? Bueno. 2 de septiembre, 700 pesos, no le pongo nada, lo dejo ahí en suspenso, esos 700. Después veo qué voy a hacer con eso, ¿no? Bien.
5 de septiembre, sigo punteando ya las operaciones. Depósito, cheque, 48 horas, 1.500 pesos. O sea, fue hecho ese depósito 2 días antes, el 3 de septiembre. Acá sí ya me cae dentro de septiembre. Tengo los 1.500. Voy al mayor de la empresa, me fijo, sí, acá están. Ven, aparece el 3 de septiembre, 2 días antes. 1.500. ¿Está bien el importe? Sí. ¿Está contabilizado el depósito en la columna correcta? O sea, en el debe, como tendría que ser. Sí. Listo. Le pongo un tilde, un ok, lo que ustedes quieran. Digamos, 18 de septiembre, cheque número 45. 2.500 pesos. Vamos a la contabilidad de la empresa. ¿Está el cheque 45? Sí. Está acá. Pero, ¿está por 2.500? No. La empresa se equivocó. Lo contabilizó por 2.050 pesos. Entonces, ya le pongo una crucecita porque vamos a tener que corregir. 18 de septiembre, depósito en efectivo 3.500. ¿Lo tengo en mi contabilidad? Sí. Ok. Listo. Está en la columna correcta por el importe correcto. Cheque número 44. 550 pesos. Voy a la contabilidad nuestra. ¿Está? Sí. Pero también se equivocó la empresa. Lo puso por 1.550, cuando era por 1.000 pesos menos. Último movimiento que tengo en el resumen bancario. Los gastos de mantenimiento, 121. Esto los vamos a contabilizar ahora que me estoy enterando de eso. Así que, listo, le hago un círculo. ¿Qué me quedó del lado de la empresa sin tildar? Y bueno, me quedaron el cheque número 43 por 900 pesos y un depósito de un cheque que lo hice el 30 de septiembre y que yo ya sé que recién se va a acreditar a los 3 días, 2.000 pesos. ¿Estamos? Bueno, entonces, con todo esto ya marcado, ¿qué tengo que proceder a hacer? ¿Cómo? Cuando me dan así el resumen del banco y el mayor del libro y yo tengo que hacer este punteo, y después que yo determiné ya todas las diferencias, una cosa previa, antes de hacer lo que es la conciliación en sí, eso del saldo real, yo me tengo que fijar de partir tanto en el mayor como en el resumen del mismo saldo, del mismo importe, que creo que en el ejercicio ejemplificativo lo vimos también. Entonces, yo digo, ¿partimos del mismo importe? No. Mi mayor parte de 9.000 pesos y el banco de 8.300. Entonces, hay una diferencia. ¿Y a qué se debe esa diferencia? Precisamente voy a tener que rastrear entre los movimientos que tildé y aquellos que no quedaron tildados porque no sabía dónde por ahí meter la diferencia. ¿Por qué se debía eso? La no coincidencia de los saldos iniciales. Y eso se debe fundamentalmente a que hay diferencias temporarias que vienen del mes anterior, o de meses anteriores puede ser, pero de por sí vienen del mes anterior. Yo tuve alguna cosa que marqué en del resumen y que no las encontré en el mayor,
fue precisamente ese depósito a 72 horas por 700 pesos que dijimos que fue hecho en el mes de agosto, o sea, en el mes anterior, que seguramente estuvo bien contabilizado por la empresa, pero que el banco recién lo sumó a mi cuenta a los 3 días, el 2 de septiembre. Entonces, por eso es que no me están coincidiendo el saldo con el cual arranco. Porque estos 9.000, yo tengo mi mayor, ya tienen contenido de esos 700. Porque, ¿qué pasa? Yo lo hice en agosto, entonces ya está metido dentro de estos 9.000. Pero el banco todavía no los había sumado. Entonces, los 8.300 le sumo este movimiento que aparece recién ahora en septiembre, que son los 700 pesos, y ahí sí me coinciden ambos saldos iniciales. Entonces, estos 700 yo no los voy a poner ni del lado en la conciliación, ni del lado del resumen, ni del lado del mayor, porque no se trata de un error o omisión, ni tampoco de un desfasaje operativo de este mes de septiembre. No, se trata de un desfasaje del mes anterior. Entonces, cuando es de meses anteriores, me va a jugar, pero con el saldo inicial del resumen bancario. Ahí los voy a tener que poner. Y no genera ningún tipo de asiento de ajuste, porque es una diferencia temporaria también, que ya dijimos que ella nunca deben ajustar. Bien, los 700 ya los tengo identificados dónde meterlos. Sigamos. Ahora sí voy al procedimiento en sí de determinar el saldo real del banco. Partimos del saldo según libro, 7.500, y del saldo según resumen, 10.829 pesos. Bien. Del lado del mayor contable, donde tengo que poner todos los errores y omisiones encontradas. ¿Qué vamos a poner? ¿Cuál fue el primer error que encontramos? El cheque número 44. Si vamos por orden así de que tengo en el mayor. Yo había detectado que el verdadero importe era 550 y yo lo saqué por 1.550. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Anulábamos por completo eso que estaba mal y registrábamos lo correcto, o sea, lo que tendríamos que haber realmente hecho. Ahí me quedó acá abajo el 44. Entonces, si yo saqué ese dinero de mi banco por 1.550, para anular ese movimiento, ¿qué voy a tener que hacer? Sumarlo. Y sacar realmente el importe correcto, que son los 550. Eso lo resto. Lo mismo me pasa con el cheque número 45. Yo lo saqué por 2.050, lo sumo para anular. Y el importe real era 2.500, es el que tengo que hacer. ¿Qué más tenemos que habíamos detectado? Esos dos eran errores. Omisiones, los gastos bancarios. 100 pesos de gasto que tienen incluido 21 pesos de IVA. Hasta allí estamos con los errores y omisión, ¿verdad? Bien. Luego, Profe, perdón, ¿puede sí, repetir lo de los cheques, cómo los corrige, que no los entendí? tal vez cuando hagamos el asiento, creo, no sé, se te va a aclarar un poco más. Este cheque, el 44 y el 45, yo lo tengo en el haber, o sea que están restando
de mi saldo, ¿verdad? ¿Yo qué hice cuando los registré? Vamos a suponer que lo entregamos a un proveedor, ¿no? Entonces yo hice proveedores en el debe a banco en el haber por 1.550 pesos. Eso es lo que hice. Ahora, eso estuvo mal el importe. El asiento estaba bien, pero mal el importe. ¿Cómo anulo eso? Haciendo al revés. O ese mismo asiento totalmente en rojo. Hago banco, sumando los 1.550 y proveedores lo vuelvo a aumentar por 1.550. Que eso sería lo que estoy haciendo acá. Lo vuelvo a entrar ese importe a mi banco. ¿Y qué hago a continuación inmediatamente de eso? Porque yo tengo que reflejar que yo ese cheque lo entregué. Lo hago, pero por el importe correcto, que eran los 550. Entonces, ahora sí hago el asiento correcto. Proveedores a banco por el importe que me dice el resumen, que es 550. Vamos al asiento. Este era el que estaba mal. Proveedores a banco, 1.500. Entonces, para anularlo, lo pongo en rojo entre paréntesis. Que sería lo mismo que poner el banco en el debe y el proveedor en el haber. Y hago el asiento correcto. Proveedores a banco, 550. Lo mismo pasa con el cheque número 45. Anulo lo que hice mal y saco el cheque por el importe correcto. ¿Se entendió un cachitín más ahí? Por ahí. Con los asientos por ahí. Claro, o sea, resto 1.550 y le Sí. sumo el importe real. No, le sumás lo que hiciste mal, porque yo lo quiero neutralizar eso, revertir lo que hice mal. Entonces, si los resté, para hacer al revés de eso, ¿qué tengo que hacer? Sumarlo. Y realmente ahora resto el correcto, el importe correcto. Ahí está, profe, entendí. Gracias. Acá por ahí se hace un poco de lío porque se trata de una resta. Yo comprendo, hasta incluso a mí la tengo que pensar un cachito más, la cuestión, digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que sumar? ¿Tengo que restar con esto? Bueno, ustedes siempre piensen, ¿qué se hizo antes? Y eso lo anulan. ¿Y qué habrá sido lo correcto hacer? Y eso lo hacen como si hubiera sido la primera vez que están registrando esta situación. Y con ese método, yo les juro que no se van a equivocar nunca. Sí, Isaac, decime, te escucho. ¿Siempre hay que anular o se puede hacer por diferencia? Mira, la cátedra pide que lo hagan de esta forma. Las dos maneras son las correctas. Yo no voy a decir, no, está mal la otra. No, incluso es más fácil por ahí hacer la diferencia, porque haríamos un solo asiento. Pero que eso de este modo queda como más claro el movimiento. Queda visualizado bien qué estamos anulando y qué estamos haciendo bien. Que por ahí, si hacemos la diferencia, para hacer la diferencia, como que tenemos que tener una muy buena práctica previa del tema, porque yo creo que no es tan fácil arrancarse y decir, lo hago porque, listo, qué sé yo, acá 1.000 pesos sería la diferencia, entonces, si lo saqué por 1.500, le suma el banco 1.000, sería así, el asiento. Claro, y en el cheque 45 sería restar 450. Claro, exacto. Sí, por ahí ustedes lo hacen así, y está bien. Yo no se los voy a poner mal, por supuesto, yo no le voy a poner algo que está correcto. Pero viste que en el ejercicio ejemplificativo tenía una aclaración que decía que se ha usado el método de corrección de errores por sustracción o números fijos.
Así que por ahí traten de sal que emplea la cátedra, por las dudas, ¿vieron? Porque ahora ustedes van a probar, seguramente aprueben el integrador, pero bueno, si alguno tiene que ir al examen final y se los corrige otro profesor que no sea yo, y ese, no, yo quiero que lo hagan de la otra forma, bueno, ¿estamos? Entonces, háganlo por las dudas bajo esta meta. Bien, sigamos con la corrección de los errores. Llegamos hasta los gastos bancarios. ¿Qué pasa con estos dos que yo los marqué con un círculo? Los 900 y el depósito del cheque 72 horas. Esos. Yo los tengo en mi mayor, ¿verdad? Pero el banco, yo vi que todavía no lo tiene registrado en su contabilidad. Entonces, ¿qué tipo de diferencias es esa? Temporales. Temporaria. Esto yo ya sé que van a ir, pero no del lado del el mayor mío, sino del lado de lo que es el Y el resumen depósito, bancario. el depósito Entonces, 72 está en una columna equivocada, pero exacto. Espérate. Primero, tomo el saldo según el resumen, 10.829, y el cheque 43, que yo ya lo resté, lo hago como hago las veces, como si ya se hubiera presentado en el banco a cobrar. Entonces se lo resto al saldo según resumen. Y el depósito del cheque 72, 2.000 pesos, yo sé que todo depósito que hace con mi cuenta, la aumenta, la suma. Entonces, se lo sumamos. Siempre ustedes tengan que los cheques no presentados se restan y los depósitos no acreditados se suman. Eso es una regla que nunca cambia. Bien, pero acá, por eso yo lo tomé a este para resolverlo precisamente entre todos, porque participa, vamos a decir, como diferencia de las dos clases de diferencia. Es, por un lado, una diferencia de tipo temporaria. Es un desfasaje operativo, porque yo lo estoy poniendo acá del lado del resumen. Pero cuando yo lo registré en mi empresa, lo registré mal. Porque el depósito siempre tiene que ir sumando, o sea, de la columna del debe. Y acá me equivoqué, lo puse en el haber. Entonces, esta diferencia es de tipo temporario, la pongo ya, pero a su vez es de tipo permanente, que va a ir también del lado este del mayor contable. ¿Cómo va a ir? Y bueno, anulo lo que hice mal. ¿Yo qué hice? Lo saqué de mi cuenta. ¿Cómo anulo algo que resté? Sumándolo. Lo mismo que hicimos con el cheque. Si yo quiero anular algo que está restando, lo voy a sumar. Sumo los 2.000. Bien, hasta ahí estoy anulando lo que hice mal. ¿Y dónde hubiera correspondido que esté realmente? En la columna del debe. Entonces, el movimiento correcto que tendría que haber registrado es sumar los 2.000 pesos. En este caso, sumo dos veces, 2.000 y 2.000. Y ahí llegamos al saldo real. ¿Coinciden? Sí. Ahora sí. Entonces, este fue un caso raro en que una temporaria, a su vez, fue de carácter de diferencia permanente. ¿Mm? Así que, ojo, que se puede presentar un caso así, que
digo, no, pero yo sé que esta siempre es temporaria, entonces la pongo de este lado y no, ojo. Lo mismo podría haber pasado si yo, este cheque 43, en vez de haberlo registrado en el haber, lo hubiera puesto en el debe. Entonces, aparte de ser temporaria, yo tendría que haber corregido de este lado ese cheque mal registrado, sumando en vez de restando. ¿No? Entonces, vamos a los asientos de ajuste. El cheque 45 y 44, eso ya vimos cómo se contabilizaban. Anulo lo que se hizo mal, registro el movimiento correcto. Exactamente igual el asiento. Los gastos bancarios es el mismo, es asiento siempre. Gasto de administración, subcuenta gasto bancario, IVA crédito, a banco. Y vamos a este último, de eso de la diferencia con doble clasificación, vamos a decir. Si yo lo contabilicé mal como una salida, ¿qué hice? En vez de haber hecho correctamente banco a caja, que es el asiento típico de todo depósito bancario, yo hice al revés. Hice caja a banco. Saqué el banco. Entonces, ¿cómo anulo eso? Caja a banco entre paréntesis. O también, si ustedes quieren, ponen banco en el debe, a caja en el haber, pero ahí sí, sáquenle los paréntesis. No van a hacer una mezcolanza de... Bueno. Ese es el que anula lo que se hizo mal. ¿Y cuál era realmente el asiento correcto? El que aumentaba el banco por 2.000 y disminuía la caja por 2.000. Y ahí están todos los asientos. Estos de este lado no generan ningún tipo de ajuste porque son desfasajes que se van a corregir solo por el mero transcurso del tiempo. ¿Qué me queda por hacer para terminar el ejercicio? El mayor de la cuenta banco. Arranco con el saldo sin ajustar, le sumo y le resto todos los asientos que hice de ajuste y me tiene que quedar el saldito real coincidente con el saldo que yo determiné en la conciliación, 11.929. ¿Se entendió que tenía esta cosa acá rara, acá, con esta diferencia que era múltiple en clasificación? Bueno, vamos al 23. 23, página... yo no le fui diciendo la página, perdón. 23, página 130. No sé si ustedes lo estuvieron viendo en la tarea que yo les dejé. Sé que tuvieron algunos que rendir matemática hoy, ¿verdad? Bueno, pero no se duerman con los temas, chicos, porque... Y aparte conciliación, 99% que algún asiento de ajuste, algo siempre entra. Así que aprendan bien el tema, no se queden con las dudas, repasen, hagan todos los ejercicios que más puedan y me las consulten. El 23. Este tiene una rareza. ¿Y cuál es la rareza? Que acá, hasta ahora, ¿qué fuimos viendo nosotros? Conciliamos un mes solo, ¿no? Pero este tiene la particularidad que nos dan 2 meses. Uno septiembre y el otro octubre. Se ve que a la empresa se le acumularon 2 meses, entonces ahora está haciendo las 2 conciliaciones. Entonces, nos piden que efectuemos al cierre de cada uno de los meses la conciliación, que determinemos el saldo real y que hagamos los ajustes y el mayor de la cuenta banco.
bueno este ejercicio que tenemos 2 meses. ¿Y por qué está bueno? Y ya van a ver por qué. Porque esos desfasajes operativos, que son ese fantasmita, podríamos decir, que uno no lo termina mucho de entender dónde está ahí boyando, acá, al ver 2 meses, uno que le continúa al otro, le encuentra más sentido a esos desfasajes. Los ve dónde aparecen con posterioridad. Por eso es que se les planteó este ejercicio que abarca 2 periodos. Bien, vamos al ejercicio. Arrancamos con septiembre. Tenemos el resumen del banco, el mayor de la empresa. Procedimiento. Primer paso. Puntear las operaciones, considerando que lo del banco está correcto. Primero, 2 de septiembre. Se depositó un cheque, pero me dice que ese depósito fue hecho 72 horas antes. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Teníamos que contar 3 días antes, y eso ¿dónde me está cayendo? En el mes de agosto. ¿Tengo agosto? No. Pero, seguramente, porque no me aclara nada, el depósito fue registrado por la empresa. Entonces, este lo dejo ahí y vemos dónde lo pongo después. Que ustedes ya saben ahora que a dónde es que va. Esos 1.700 que se hicieron en el mes de agosto y que recién aparecen ahora en septiembre, se trata de un desfasaje operativo que quedó al 31 de agosto en la conciliación de agosto y que me va a jugar con el saldo inicial del resumen bancario. Yo ya lo sé eso, porque el ejercicio anterior se me planteó un caso similar. Pero bueno, lo dejamos ahí, ya vamos a ver. 5 de septiembre, depósito de cheque Banco Río, 48 horas, 1.500. Este fue hecho 2 días antes. Busco, ¿lo tengo ese depósito? Lo tengo, el 3 de septiembre, pero está por el importe incorrecto. Lo hice por 1.000 pesos más. ¿Mm? Bien, ya marco que hay un error. Cheque número 26. 400 pesos. Busco. ¿Tengo el cheque 26 registrado en septiembre? No. ¿Qué significa? ¿Que yo me olvidé de contabilizarlo? ¿Me aclara algo? No, no me dice nada. Entonces, yo en su momento lo registré correctamente. Pero, ¿por qué no lo tengo? Y bueno, porque seguramente se trata de un cheque que se emitió en meses anteriores. Ese número 26. Entonces, no es un error, no es una omisión, sino que es un desfasaje operativo de meses anteriores. Es como este depósito que era de agosto. Entonces, también estos 400 pesos me van a entrar a jugar con los 8.200 del saldo inicial del resto. Pero sigamos. Cheque 45, 2.500. Lo busco. ¿Está el cheque 45? Sí. ¿Está por el importe correcto? Sí. ¿Está en la columna correcta? Sí. Listo. Le pongo un tilde. Depósito en efectivo. 3.500 pesos. Lo buscamos. 18 de septiembre, 3.500. Está el importe y la columna correcta. Ok. Cheque número 44. 2.550 pesos. ¿Lo tenemos? Sí, pero me equivoqué el importe. Así que crucecita, ajustable. Gasto de mantenimiento, le hago un circulito para saber que voy a tener que hacer el asiento de ajuste. Y no tengo más nada. ¿Qué me quedaron sin marcar del lado de mi contabilidad? Me quedó el cheque número 43, 1.900 pesos.
pesos. Y el 30 de septiembre, un depósito de un cheque que me dice que recién se va a acreditar de acá a los 3 días, 2.300. Y está bien, aparte, ese depósito, ¿lo contabilizó bien la empresa? ¿Qué les parece? ¿Está en la columna correcta? No, iría en el debe. En el de lo mismo que en el ejercicio anterior. Hubieran sido un poco más pistola, lo hubieran puesto en el debe y el cheque 43 lo hubieran equivocado, así teníamos para practicar los dos casos. Pero bueno, repitieron el mismo error que en el ejercicio anterior. Pero bueno, igual no sirve para decir, no me toca olvidar. Bien, ya tenemos todo marcado. ¿Qué tengo que hacer a continuación? La conciliación. Pero antes de eso, yo sé que tengo que partir de saldos iniciales iguales. ¿Son iguales? No. Tengo 9.500 en la empresa y 8.200 en el resumen bancario. Entonces, voy a tener el saldo de mi empresa, está ok, está conciliado. Tengo todo contabilizado, todo corregido. ¿Mm? Pero el del banco, esos 8.200, le voy a tener que, por un lado, sumar ese cheque que recién se acreditó en septiembre, los 1.700, y restar ese cheque 26 que yo lo emití en meses anteriores, pero recién se presentaron a cobrarlo el 4 de septiembre. Entonces, esas dos desfasajes operativos que provienen de meses anteriores, se los sumo y resto al saldo inicial del resumen. Y ahora sí, los dos saldos iniciales coinciden. Entonces, esos dos movimientos, si quiero, ya les hago un tilde o ya no los tengo más. Pero procedo con las diferencias que tengo que corregir. Saldo según la empresa, 7.250. Saldo según resumen, 8.724. El saldo según la empresa. ¿Qué había descubierto yo que había que corregir? Bueno, tenía el depósito que había sido mal hecho porque era 1.500 y yo lo contabilicé por 2.500. Entonces, sí, pienso que hicimos y eso lo anulo. Nosotros hicimos banco a caja por 2.500, ¿verdad? O sea, sumé 2.500. ¿Cómo anulo eso? Resto los 2.500. Bien, a continuación, que tengo que considerar lo que realmente tendría que haber hecho, que es sumarle 1.500. Y eso lo pongo acá, 1.500. Listo. Con eso ya estaría corregido ese error. ¿Qué otra cosa detectamos mal? El cheque número 44. Nosotros sacamos ese cheque por 1.550 pesos. Pero el resumen me dice que el importe real del cheque era más, 2.550. Entonces, ¿cómo anulo esos 1.550? Si lo saqué en su momento, para anularlo, lo ingreso, lo sumo, 1.550. Y si resto el importe real del cheque, los 2.550. ¿Qué otra diferencia habíamos detectado? Los gastos bancarios que siempre restan. Y por último, me quedó esa diferencia que si bien yo detecté que es temporaria, porque recién el banco me va a acreditar los fondos a los 3 días, o sea, el 3 de octubre, yo detecté que
se trata al mismo tiempo de una diferencia de tipo permanente, porque el depósito, en vez de sumarlo, lo resté. Entonces, anulo lo que se restó. Si se restó, lo sumo, y sumo realmente cómo tendría que haber sido contabilizado. Y de ahí ya tengo la parte de mi mayor corregida. ¿Qué me queda? La parte del resumen. Eso siempre allí van las temporadas. Me había quedado el cheque 43, que yo lo emití, pero todavía no se presentaron a cobrarlo, 1900, se lo resto, y este depósito 2300, que se lo sumo. ¿Me coinciden? Sí. Entonces hice todo bien. Asientos. Bueno, el depósito mal registrado, anulo lo que se hizo, sumo lo correcto. El cheque no registrado, anulo la salida de ese cheque y hago la salida del cheque por el importe correcto. De por sí, se paga un gasto, qué sé yo, como el otro, un gasto de limpieza, ¿sí? Si no, la mayoría de los cheques se emiten para pago a proveedor. ¿Mm? Bien, los gastos bancarios se registran siempre iguales. Y por último tenemos el asiento ese que era una temporaria, pero que yo me había equivocado al registrarla, entonces corrijo ese depósito mal registrado, anulando lo que estaba mal y haciendo el depósito correcto por los 2300. ¿Qué nos queda siempre por hacer? El mayor de la cuenta banco, que no nos vamos a detener con eso. Bien, hasta ahí conciliamos al 30 de septiembre, ¿verdad? Ahora, ¿qué me pide el ejercicio? Bueno, concilio octubre, el mes siguiente. Y en octubre me dan de vuelta el resumen de cuenta bancario y el movimiento del banco del mayor. Bien, ustedes, como verán, ahí están puestos en el libro de práctica, están los dos mayores juntos y los dos resúmenes juntos. Yo se los corté acá y se los puse en paralelo para que sea más fácil el tema del tildado de las operaciones. Bueno, entonces, ¿con qué saldo inicial arrancamos en el mayor en octubre? Obviamente, con el saldo final al 30 de septiembre. Pero nosotros que teníamos los 7.250 según mayor, pero ¿qué pasó con este mayor? A ese mayor nosotros hicimos todos estos asientos de ajuste en el libro diario que después mayorizamos, entonces el saldo según el mayor pasó a ser el saldo real, el saldo corregido, ajustado, 9.124. Pero en cambio, el resumen bancario, que decimos que el banco nunca se equivoca, que hace todo bien, que registra correctamente, en sí, el saldo con el que terminó al de octubre. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿acá qué pasa? Antes de proceder el mes de octubre, usted me diría, bueno, pero nosotros sabemos que los saldos iniciales
Bueno, esos 1900 que yo hacía ese artilugio de adelantar